Durante la boda de mi hija, vi cuando el novio le entregó su celular a ella diciendo: «Amor, guárdamelo mientras subo al altar». Mi hija, nerviosa y radiante con su vestido blanco, me lo pasó a mí. «Mamá, guárdamelo tú, por favor, no tengo dónde ponerlo». Guardé el teléfono en mi bolso. 10 minutos después, vibró. Un mensaje. La pantalla se iluminó, mostrando la notificación completa en la pantalla de bloqueo. Rodrigo tenía configurado que los mensajes se mostraran completos sin necesidad de desbloquear. Vi el nombre, Amor con un corazón rojo, y vi las primeras líneas del mensaje. Ya casi, mi vida. 6 meses. Después del viaje de las montañas, estaremos libres. Mi corazón comenzó a latir descontroladamente. ¿Por qué otra mujer le escribía amor? ¿Por qué hablaba de estar libres? Con manos temblorosas, intenté desbloquear el teléfono. Para mi sorpresa, no tenía contraseña activada. Rodrigo era de esas personas confiadas que no ponían seguridad a sus dispositivos. La pantalla se abrió directamente. Busqué en la conversación mensajes anteriores y las palabras me helaron la sangre. Él había escrito días atrás: «El plan sigue en pie. La excursión de Rapel será perfecta. Nadie va a cuestionar nada. El seguro paga automáticamente». Y más arriba, 5 millones, suficiente para los prestamistas y para nosotros. Nueva vida, nuevo país. Levanté la vista temblando. Mi hija caminaba hacia el altar. Con apenas minutos antes del «sí acepto», enfrenté un dilema imposible: arruinar el día más importante de mi hija o dejar que se case con su futuro asesino. ¿Qué haría una madre en mi lugar? Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 20,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante. Y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el celular. Leí esos mensajes una vez, luego 2 veces, luego 3. Cada vez las palabras se clavaban más profundo en mi pecho, como cuchillos de hielo. El plan sigue en pie. La excursión de Rapel será perfecta. 5 millones. Nueva vida, nuevo país. No podía ser real. Tenía que ser una pesadilla. Pero ahí estaba, escrito con la claridad brutal de alguien que planeaba algo terrible. Seguí bajando en la conversación, buscando más contexto. Y lo encontré. Un mensaje de hace una semana. Rodrigo escribiendo: «¿Y estás seguro que firmó?» Y su respuesta: «Firmé por ella. Mi letra es parecida. El documento ya está procesado». Mi respiración se detuvo. ¿Qué documento? ¿Qué había firmado en nombre de mi hija? Mis ojos buscaron automáticamente a Patricia, mi hija menor, que estaba sentada al otro lado del pasillo central con su esposo y mis 2 nietecitos. Ella me conoce mejor que nadie. Debe haber visto algo en mi cara, algo en la forma en que me puse rígida en mi asiento, porque inmediatamente frunció el ceño y me miró con preocupación. Hice un gesto casi imperceptible con la cabeza, un llamado desesperado, y ella se levantó de inmediato dejando a los niños con su esposo. Se acercó discretamente por el pasillo lateral mientras los invitados seguían conversando en voz baja, ajenos al horror que yo sostenía en mis manos. «Mamá, ¿qué pasa? Estás pálida», susurró Patricia cuando llegó a mi lado, arrodillándose junto a mi asiento. Sus ojos recorrieron mi cara buscando respuestas. No podía hablar. Mi garganta estaba cerrada por el pánico. Simplemente le pasé el celular con manos que no dejaban de temblar. Patricia miró la pantalla y comenzó a leer. Vi cómo su expresión cambiaba segundo a segundo. Primero confusión, luego incredulidad, luego absoluto horror. Se cubrió la boca con la mano para no gritar. «Dios mío, mamá, esto es un plan para matarla», murmuró con voz quebrada, mirándome con ojos enormes llenos de lágrimas que amenazaban con desbordarse.
Asentí sin poder articular palabra, pero todavía faltaban varios minutos antes de que comenzara la ceremonia. La música del órgano todavía no sonaba. Las puertas de la iglesia seguían cerradas. Patricia, siempre tan práctica, tomó el celular y sacó su propio teléfono. «Mamá, necesitamos pruebas», susurró con urgencia. «Si solo le mostramos esto, él lo negará. Dirá que tú lo manipulaste. Necesitamos respaldo». Sus dedos comenzaron a volar sobre la pantalla, fotografiando cada mensaje incriminatorio, las conversaciones sobre el rapel, los planes, las menciones de dinero. Tardó 3 minutos completos. 3 minutos que se sintieron como horas mientras yo solo podía quedarme ahí sentada, paralizada, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba. Patricia seguía revisando el celular mientras fotografiaba todo. «Mamá, hay más», susurró con voz ahogada. «Conversaciones de semanas, planes específicos, hablan de la luna de miel, de una excursión de rapel en las montañas». Se detuvo, leyó algo más, y su cara perdió todo el color. «Dice que va a cortar la cuerda cuando estén solos, que nadie sospechará, que los accidentes en montaña son comunes». Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Patricia seguía documentando todo. «Hay una póliza de seguro. 5 millones de pesos. Aquí está la foto del documento». Me mostró la pantalla mientras fotografiaba. Era real. Un documento oficial de una aseguradora reconocida. La beneficiaria era Daniela. El beneficiario en caso de muerte era Rodrigo como su esposo. La firma de mi hija estaba ahí abajo, pero yo conocía la firma de Daniela como conocía mi propio rostro. Esa firma era falsa. Ya falsificó su firma, susurró Patricia confirmando mis pensamientos. «Esto está fechado hace 2 semanas», siguió documentando. Había fotos íntimas de Rodrigo con otra mujer. Las fotos tenían metadatos de fecha, 3 días atrás, 3 días antes de su boda con mi hija. Patricia las fotografió todas. Luego encontró algo que nos heló la sangre a ambas. Un mensaje de Rodrigo de hace 2 semanas. «Mónica fue más fácil. Esta es más inteligente pero confía demasiado en mí. Ese es su error». ¿Quién era Mónica? Patricia terminó de enviar todas las capturas a su email, a su esposo. «Si algo pasa, tienes las pruebas», le escribió a él rápidamente. Justo cuando guardó su teléfono, la música del órgano comenzó a sonar. En ese momento exacto, las grandes puertas de madera de la iglesia se abrieron y todos los 200 invitados se pusieron de pie. El corazón me dio un vuelco tan violento que pensé que me desmayaría ahí mismo. La marcha nupcial llenó el espacio sagrado con su melodía hermosa y terrible. Y ahí estaba ella, mi Daniela, la niña que cargué en mi vientre, que amamanté, que cuidé cuando estaba enferma, que consolé cuando lloraba, que ayudé a convertirse en la mujer fuerte e independiente que era hoy. Estaba radiante con su vestido de novia blanco, el velo flotando detrás de ella, como una nube etérea, el ramo de rosas blancas temblando ligeramente en sus manos porque estaba nerviosa y emocionada. Su sonrisa era la más hermosa que le había visto en años, pura felicidad, amor genuino brillando en cada rasgo de su rostro. Iba del brazo de su padrino, mi hermano mayor, quien la miraba con orgullo y ternura. Daniela avanzaba por ese pasillo alfombrado de pétalos blancos sin saber absolutamente nada, sin tener la menor idea de que el hombre que la esperaba en el altar, el hombre al que estaba a punto de jurar amor eterno, el hombre con quien planeaba construir una vida y formar una familia, ya tenía planeada su muerte. Mis ojos se desviaron hacia el altar. Rodrigo estaba ahí parado con su traje negro impecable, el pañuelo de seda en el bolsillo del saco, el cabello perfectamente peinado hacia atrás, esa sonrisa encantadora que había conquistado a mi hija hace 10 meses. Se veía perfecto, guapo, emocionado, la imagen exacta del novio enamorado esperando a su futura esposa. Pero yo ahora sabía la verdad. Detrás de esa máscara de amor había un depredador calculador que ya había planeado cada detalle del asesinato de mi hija. Y había alguien más. Alguien llamada Mónica que aparentemente había sido más fácil. ¿Qué significaba eso?
¿Había hecho esto antes? Patricia seguía a mi lado, el celular de Rodrigo en una mano, su propio teléfono en la otra con todas las pruebas respaldadas. «Mamá», susurró con voz tensa, «tenemos menos de 3 minutos antes del sí acepto. Si vamos a hacer algo, tiene que ser ahora». Daniela seguía avanzando por el pasillo, paso a paso, sonriendo, saludando con la cabeza a los invitados que lloraban de emoción. Cada paso la acercaba más al altar, más a Rodrigo, más a su muerte. Patricia y yo nos miramos y en sus ojos vi el mismo terror absoluto que yo sentía. «Mamá, tenemos que detener esto», dijo con voz firme a pesar del miedo. «Tenemos que detenerlo ahora», pero mi mente estaba paralizada. «¿Cómo? ¿Cómo le dices a tu hija en su día de boda, frente a 200 personas, que el hombre al que ama planea asesinarla? ¿Cómo destruyes su felicidad, su sueño, su futuro en un solo momento?» Pero la alternativa era peor, infinitamente peor. Si no hacía nada, si dejaba que esta boda continuara, en 6 meses estaría enterrando a mi hija. Daniela llegó al final del pasillo. Su padrino le besó la frente con ternura y puso su mano en la de Rodrigo. El contacto de sus manos me provocó náuseas. Rodrigo le sonrió a Daniela con esa sonrisa perfecta, y ella le devolvió una sonrisa llena de amor y confianza absoluta. El sacerdote abrió su libro ceremonial y comenzó a sonreír, preparándose para dar inicio a la ceremonia. Tenía razón. En menos de 3 minutos, si no actuaba, mi hija estaría legalmente casada con su futuro asesino. Pero una voz en mi cabeza gritaba todas las dudas y temores. ¿Y si Daniela no me cree? ¿Y si piensa que estoy inventando todo porque nunca acepté a Rodrigo? ¿Y si Rodrigo logra convencerla de que los mensajes son falsos, que yo los manipulé? Todos saben que nunca me gustó ese hombre. Desde el primer día sentí que algo estaba mal. Se lo dije a Daniela y ella me llamó celosa, controladora, incapaz de dejarla ser feliz. Tuvimos la peor pelea de nuestras vidas. Amenazó con alejarme de su vida si seguía saboteando su felicidad. Después de eso tuve que callar, tragarme cada instinto maternal que gritaba que ese hombre era peligroso, solo para no perder a mi hija. Y ahora, si interrumpía esta boda, Rodrigo podría usar todo eso en mi contra. Podría pintarme como la madre amargada y controladora que inventó un plan elaborado para arruinar la boda de su hija. Pero entonces recordé ese mensaje. Mónica fue más fácil. Él había hecho esto antes. No era paranoia mía, no era invención, era real. Y tenía a Patricia como testigo. Mi hija contadora, analítica, respetada. Ella había visto los mensajes. Ella había creado el respaldo. No estaba sola en esto. Pero mientras esos pensamientos atravesaban mi mente como relámpagos, mis ojos se posaron en Daniela parada junto a Rodrigo frente al altar. Mi bebé, mi hija, la niña que solía trepar a mi cama en las noches de tormenta buscando protección, la adolescente que lloraba en mis brazos cuando le rompían el corazón, la mujer que se convirtió en mi orgullo, y supe con claridad absoluta que no importaba lo que pasara después, no importaba si me odiaba por el resto de su vida, no importaba si nunca me perdonaba, tenía que salvarla, incluso si eso significaba destruir su felicidad. Incluso si eso significaba convertirme en la villana de su historia, porque en 6 meses, cuando Rodrigo ejecutara su plan, yo no estaría aquí consolándola después de una boda arruinada. Estaría eligiendo el ataúd donde la enterraría. Me puse de pie con piernas que apenas me sostenían. Los invitados más cercanos se voltearon a mirarme extrañados. Una no se para en medio de una ceremonia de bodas, pero yo ya no podía pensar en las reglas sociales. Patricia se levantó junto a mí, sosteniendo el celular con las pruebas del plan de asesinato. Comenzamos a caminar hacia el altar. ¿Cómo se supone que una madre deba sentirse cuando tiene que elegir entre la felicidad temporal de su hija y su vida? ¿Cómo encuentras el valor para destruir el día más importante de alguien a quien amas? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Quédate conmigo,
porque lo que pasó en los siguientes minutos cambiaría nuestras vidas para siempre de maneras que nunca imaginé posibles. Déjenme decirles quién soy para que entiendan el peso de la decisión que estaba tomando en ese momento. Mi nombre es Carmen. Tengo 62 años. Soy viuda desde hace 8 años, desde aquel día terrible en que mi esposo Ernesto sufrió un infarto masivo en su oficina y murió antes de que la ambulancia llegara. No hubo tiempo para despedidas. No hubo últimas palabras. Un momento estaba vivo. Al siguiente ya no estaba. Ernesto murió cuando Daniela tenía 20 años y estaba en la universidad. Y Patricia 24, recién casada. Fue devastador para todas, pero especialmente para Daniela, que era más cercana a su padre de lo que admitía. Quizás por eso buscaba esa figura masculina fuerte cuando conoció a Rodrigo años después. Me dejó sola pero no desprotegida. Ernesto trabajó incansablemente toda su vida y construyó un patrimonio considerable: propiedades, inversiones, ahorros. Cuando murió, descubrí que tenía cerca de 8 millones de pesos en activos diversos. Según el testamento, 2 millones fueron para cada hija como herencia directa. Los 4 millones restantes quedaron para mí como su viuda. Patricia y Daniela recibieron su parte cuando Ernesto falleció. Daniela usó su herencia para comprar su departamento y algunos los invirtió. Patricia invirtió la suya sabiamente. Pero yo manejo mis 4 millones discretamente. Rodrigo nunca supo exactamente cuánto teníamos ninguna de las tres. Y eso fue intencional. He sido cuidadosa con esa información porque he visto demasiadas veces cómo el dinero cambia a las personas, cómo atrae a los buitres. Tengo 2 hijas que son mi vida entera. Patricia, la mayor, tiene 32 años. Se casó hace 6 años con un buen hombre. Tiene 2 hijos preciosos de 4 y 6 años y trabaja como contadora en una firma respetable. Es analítica, práctica, la que piensa con la cabeza fría incluso en crisis. Y luego está Daniela, mi bebé, aunque ya tiene 28 años. Daniela siempre fue diferente, más rebelde, más independiente, más difícil de aconsejar. Mientras Patricia buscaba mi opinión en todo, Daniela me desafiaba constantemente, pero la amaba con la misma intensidad. Las crié prácticamente sola porque Ernesto trabajaba día y noche construyendo su negocio. Yo era quien las llevaba a la escuela, quien revisaba sus tareas, quien las consolaba cuando lloraban, quien las formaba como mujeres. Después de que Ernesto murió, me dediqué completamente a ellas. Les pagué las mejores universidades, maestrías, las ayudé a establecerse. Todo el dinero que Ernesto dejó lo usé para darles el mejor futuro posible. Hace 10 meses, Daniela conoció a Rodrigo en una conferencia de negocios. Él trabajaba en finanzas, o al menos eso decía. Era guapo, encantador, educado. Hablaba bien, se vestía impecablemente, sabía todas las palabras correctas para decir. Su noviazgo fue intenso y acelerado. A los 4 meses de conocerse, Rodrigo le propuso matrimonio. Daniela llegó a mi casa con el anillo brillando en su dedo, radiante de felicidad, y yo sentí un nudo en el estómago que no pude explicar. Algo estaba mal. No podía señalar qué exactamente, pero mi instinto maternal, ese radar que las madres desarrollamos desde que nuestros hijos nacen, gritaba alarmas. La primera vez que Rodrigo vino a mi casa para la cena familiar oficial, noté cosas. La forma en que sus ojos recorrían mi sala, evaluando cada mueble, cada cuadro, cada objeto. Las preguntas que hacía. ¿Esta casa es suya, señora Carmen? ¿Hace cuánto la compró? Las propiedades aquí han subido mucho de valor, ¿verdad? Preguntas que sonaban casuales, pero que tenían un peso específico. Preguntas sobre inversiones, sobre planes de herencia, sobre cuánto había dejado Ernesto. Contraté discretamente a un investigador privado. Lo que descubrió me aterró. Rodrigo tenía deudas masivas con prestamistas privados. Había tenido 3 negocios que fracasaron dejando pérdidas enormes. Había demandas legales por fraude que de alguna manera logró evadir. Tenía un patrón de relacionarse con mujeres con dinero. El investigador también encontró que Rodrigo había estado casado brevemente hace 5 años con una mujer llamada Mónica,
pero según los registros públicos, el matrimonio terminó en divorcio después de solo un año. No había más información disponible sobre ella. Al parecer se mudó fuera del país después del divorcio. Cuando confronté a Daniela con esta información sobre las deudas, los negocios fraudulentos, el patrón con mujeres con dinero, explotó. Me llamó controladora, celosa, incapaz de verla feliz. «Siempre haces esto, mamá. Siempre encuentras algo malo en cualquier hombre con el que salgo. Rodrigo me ama. No le importa tu dinero. Estás inventando cosas porque no soportas que yo sea feliz sin ti», gritó con una furia que nunca le había visto. Amenazó con cortarme de su vida si seguía saboteando su felicidad. Lloré durante días después de esa pelea. Hablé con Patricia, quien también tenía dudas sobre Rodrigo, pero Patricia me dijo algo que me partió. «Mamá, si la presionas más, la vas a perder. Ya conoces a Daniela. Entre más le digas que no, más se va a aferrar a él. Si quieres mantenerla en tu vida, tienes que callar y confiar en que eventualmente ella verá la verdad». Así que callé. Después de esa pelea terrible con Daniela, despedí al investigador. Ya había gastado miles de pesos y la información que encontró solo empeoró mi relación con mi hija. Patricia me convenció de que si seguía investigando a Rodrigo, Daniela nunca me perdonaría. Así que paré. En retrospectiva, fue un error. Si hubiera seguido investigando, quizás habría descubierto la verdad sobre Mónica antes del día de la boda. Quizás habría descubierto que nunca se divorciaron, que ella murió, pero no lo hice. Y casi le cuesta la vida a mi hija. Me tragué cada instinto que me decía que ese hombre era peligroso. Acepté asistir a las reuniones de planeación de la boda con una sonrisa en la cara mientras por dentro moría de preocupación. Patricia también cayó, pero me reportaba cosas que notaba. Cómo Rodrigo presionaba a Daniela para acelerar la fecha de la boda. Cómo insistía en conocer detalles específicos de las finanzas familiares. Cómo la convenció de hacer un testamento dejándolo todo a él, porque eso es lo que hacen las parejas que se aman de verdad. Pero no podíamos decir nada sin arriesgarnos a perder a Daniela completamente. El día de hoy llegué a esta iglesia con un nudo en el estómago que no me dejaba respirar bien. Rezaba para estar equivocada, para que mi instinto por primera vez en la vida estuviera fallando, para que Rodrigo realmente amara a mi hija y mis sospechas fueran solo paranoia de una madre sobreprotectora. Pero entonces ese celular vibró en mi bolso. Y descubrí que no solo tenía razón. Descubrí que la realidad era 1000 veces peor de lo que jamás imaginé. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 20,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? Los murmullos llenaron la iglesia cuando Patricia y yo comenzamos a caminar hacia el altar. Los invitados más cercanos nos miraban confundidos. ¿La madre de la novia? ¿A dónde va? ¿Qué está pasando? Escuché susurrar a alguien detrás de mí. Pero yo solo podía enfocarme en poner un pie delante del otro, en mantenerme de pie cuando mis piernas querían colapsar bajo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Patricia caminaba junto a mí y en su mano sostenía el celular de Rodrigo como si fuera una bomba a punto de explotar. Porque eso era exactamente lo que era. Una bomba que estaba a punto de destruir todo. El sacerdote nos vio acercarnos y frunció el ceño. Daniela se volteó y su expresión de felicidad se transformó en confusión. Rodrigo también nos vio, y algo pasó por su rostro. Fue apenas un segundo, un micromomento, pero lo vi. Pánico. Sus ojos fueron directamente al celular en la mano de Patricia y su sonrisa perfecta vaciló. Él sabía. En ese instante supo que habíamos visto algo en su teléfono. «Mamá, ¿qué haces?», preguntó Daniela con voz desconcertada cuando llegué junto a ella. «La ceremonia está empezando. ¿Pasa algo malo?». Su voz tenía un toque de irritación. Probablemente pensaba que iba a hacer un escándalo, a decir algo inapropiado sobre Rodrigo, a cumplir sus peores temores de que yo arruinaría su día perfecto. Respiré profundo. Mis manos temblaban tanto que tuve que apretar los puños para controlarlas. «Daniela, hija,
necesito mostrarte algo antes de que digas sí, acepto, dije con una voz que apenas reconocí como mía. Sonaba quebrada, desesperada. Rodrigo dio un paso adelante con su sonrisa encantadora intacta. Señora Carmen, con todo respeto, este no es el momento apropiado. La ceremonia está por comenzar. Si hay algo que quiere discutir, podemos hacerlo después. Su voz era suave, razonable, la voz de un hombre paciente lidiando con una suegra difícil. Pero Patricia no lo dejó continuar. Sí es el momento, Rodrigo, y más te vale callarte, dijo con una firmeza que me sorprendió. Mi hija menor, siempre tan diplomática y calmada, tenía los ojos encendidos de furia. El sacerdote intervino, claramente incómodo. Señora, por favor, si hay alguna objeción debe presentarse de manera apropiada y con razones válidas. Miré a Daniela directamente a los ojos. Tengo razones válidas, padre. Razones que implican la vida de mi hija. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los invitados estaban ahora mirando hacia el altar. Daniela me miraba con una mezcla de confusión y creciente enojo. «Mamá, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es esto?» Levanté la mano que sostenía el celular de Rodrigo. «Este es su teléfono», dije señalando a Rodrigo. «Lo olvidó contigo cuando subió al altar. Me lo diste para guardarlo». Daniela miró el celular sin comprender todavía. Patricia dio un paso al frente. «Hermana, necesitas leer lo que hay en ese teléfono. Ahora». Le pasó el celular a Daniela y yo busqué los mensajes específicos, los que condenaban todo. Mis dedos encontraron las conversaciones y le mostré la pantalla a mi hija. Los mensajes sobre el plan, la excursión de Rappel, los 5 millones, la firma falsificada. El plan sigue en pie, la excursión de Rappel será perfecta, equipo revisado, ruta seleccionada, timing calculado. Vi cómo Daniela leía. Una vez, 2 veces. Su rostro pasó por una transformación que me partió el alma. Confusión, incredulidad, horror. Sus manos comenzaron a temblar sosteniendo el celular. ¿Qué es esto?», susurró con voz que apenas era audible. Rodrigo inmediatamente intentó tomar el celular de sus manos. «Daniela, mi amor, eso no es lo que parece. Tu madre está mintiendo. Ella manipuló mi teléfono». Pero Patricia bloqueó su brazo antes de que pudiera tocar a Daniela. «No la toques. Aléjate de mi hermana ahora mismo», dijo con voz de acero. Daniela seguía mirando la pantalla, bajando por la conversación, leyendo más y más mensajes. Su respiración se aceleraba. Su cara perdía todo el color. Patricia intervino mostrando su propio celular. «Yo también tengo todas las capturas», dijo con firmeza. «Las fotografié todas. Están en mi email. En el email de mi esposo. No hay manipulación. Estos son mensajes de tu teléfono, con tu número, con fecha y hora originales». El sacerdote se acercó con expresión preocupada. Patricia le mostró su pantalla. El pobre hombre leyó y se puso pálido. «Dios santo», murmuró. Esto es un plan para...». No pudo terminar la frase. Daniela seguía leyendo, sus labios moviéndose silenciosamente mientras absorbía cada palabra horrible. Los invitados se levantaban de sus asientos intentando ver qué estaba pasando. El murmullo crecía. «¿Qué pasa? ¿Qué está leyendo la novia? ¿Por qué la madre interrumpió?». Entonces Daniela encontró los mensajes más explícitos, los planes detallados. Leí junto con ella mientras su mundo se hacía pedazos palabra por palabra. «Cortaré la cuerda cuando estemos solos en la montaña. Nadie va a cuestionar nada. Los accidentes en Rappel pasan todo el tiempo». Daniela soltó un sonido ahogado. Sus piernas vacilaron y la sostuve del brazo. «Sigue leyendo, hija», le dije con voz suave pero firme. «Necesitas ver todo». Y ella siguió. Leyó sobre la póliza de seguro por 5 millones de pesos. Leyó sobre la firma falsificada. Vio la foto del documento. Leyó el mensaje donde Rodrigo confesaba: «Firmé por ella. Mi letra es parecida. El documento ya está procesado». Y entonces encontró las fotos. Fotos íntimas de Rodrigo con otra mujer. Los metadatos mostraban 3 días atrás, 3 días antes de esta boda.
El celular casi se le cayó de las manos. ¿Quién es ella?, preguntó Daniela con voz rota, levantando la vista hacia Rodrigo. ¿Quién es esta mujer? Rodrigo intentaba mantener la compostura, pero estaba fallando. Podía ver el pánico creciendo en sus ojos. Daniela, amor, eso es complicado. Tu madre está sacando todo de contexto. Son solo mensajes, fantasías, no significan nada. Pero Daniela seguía leyendo, y entonces encontró el mensaje que me había helado la sangre a mí. El mensaje de hace 2 semanas. Mónica fue más fácil. Esta es más inteligente, pero confía demasiado en mí. Ese es su error. Daniela levantó la vista. ¿Quién es Mónica? ¿Quién es Mónica? Yo reconocí a la mujer de las fotos. La había visto antes, en la cena de compromiso. Rodrigo la había presentado como su prima Vanessa, que estaba de visita desde otra ciudad. Recuerdo que pensé que era extraña la forma en que la miraba, demasiado cariñosa para ser prima. Incluso se lo mencioné al investigador privado en ese momento, pero él revisó y efectivamente encontró una Vanessa Méndez en el árbol familiar de Rodrigo, una prima segunda que vivía en otra ciudad. Lo que ninguno sabíamos era que la mujer en la cena no era la prima real. Era su amante, usando el nombre de una pariente lejana que la familia casi no conocía. Hija, esa es Vanessa, la que Rodrigo dijo que era su prima, la que está sentada allá. Daniela siguió la dirección de mi mirada. Y ahí estaba. Una mujer joven con vestido rojo brillante, sentada en la 5ª fila. Cuando nuestras miradas se encontraron, su rostro se puso blanco como papel. Daniela comenzó a caminar hacia ella, arrastrando el vestido de novia por el piso de la iglesia. Toda la elegancia de hace minutos había desaparecido. Ahora solo había furia y dolor. ¡Tú!, gritó Daniela con voz que resonó en las paredes de piedra. ¿Eres su amante? ¿Viniste a mi boda a verme casar con él sabiendo que planeaba matarme? Los invitados explotaron en murmullos. Algunos se pusieron de pie. Otros se cubrían la boca con las manos. Vanessa intentó levantarse para huir, pero 2 de las tías de Daniela, mujeres robustas que no se dejaban impresionar fácilmente, le bloquearon el paso. «Tú no vas a ningún lado», dijo una de ellas con voz firme. Vanessa intentó defenderse. «Suéltenme, yo no hice nada, esto es un malentendido». Pero Patricia ya estaba ahí mostrando su celular a todos los que podían ver. ¿Malentendido? Aquí dice que planeabas irte del país con él después de cobrar el seguro de mi hermana. Después de que la matara. ¿Eso es un malentendido? El caos era total ahora. Los 200 invitados estaban de pie. Algunos gritaban. Algunos lloraban. El padrino de Daniela, mi hermano mayor, se acercó al altar y leyó el celular que Daniela todavía sostenía. Su cara se transformó en furia pura. ¿Ibas a matarme?, gritó Daniela girándose hacia Rodrigo. Su voz era puro dolor destilado. ¿Ibas a asesinarme por dinero? ¿Me estuviste mintiendo todo este tiempo? Rodrigo intentó acercarse a ella con las manos extendidas. Daniela, mi amor, por favor escúchame. Tenía deudas. Gente peligrosa me buscaba. Iban a matarme si no pagaba. No tuve opción. Su voz era suplicante ahora, desesperada. La máscara de perfección finalmente destrozada. ¿Y tu opción era matarme a mí?, gritó Daniela. Iba a ser tu esposa, te iba a amar, te iba a dar mi vida. ¿Y tú ya habías planeado tomarla literalmente? Las lágrimas corrían por su rostro, arruinando su maquillaje perfecto. ¿Y quién es Mónica? ¿También la mataste a ella? Rodrigo palideció aún más. No. Mónica Eso fue diferente. Pero no pudo terminar. Mi hermano, el ex militar, se acercó a Rodrigo pero sin tocarlo. Creo que te conviene quedarte hasta que llegue la policía, dijo con voz firme. Si intentas irte, eso van a hacer que parezcas muy culpable. Otros hombres de la familia se acercaron. No lo rodearon físicamente. Sabían que eso sería secuestro. Pero se posicionaron estratégicamente, bloqueando las salidas de la iglesia. Rodrigo miró alrededor buscando escape y debe haber calculado que tratar de huir con 200 testigos presentes solo confirmaría su culpa. Se quedó parado ahí,
con los puños apretados, la mandíbula tensa, la máscara de novio perfecto completamente destruida. Daniela se arrancó el velo de la cabeza con un movimiento violento y se lo arrojó a Rodrigo en la cara. El velo flotó por el aire y cayó a sus pies como un símbolo de todo lo que acababa de morir. Patricia ya tenía su celular en la mano, marcando el número de emergencias. Sí, necesito reportar evidencia de conspiración para cometer asesinato, dijo con voz clara y firme al operador. Tengo evidencia fotográfica completa. Estamos en la iglesia, en una boda. El sospechoso está aquí. Necesito que vengan ahora. Daniela se derrumbó. Literalmente sus piernas dejaron de sostenerla y se desplomó en el suelo de la iglesia con su vestido blanco esparciéndose alrededor de ella como una nube. Corrí hacia ella y la abracé. Patricia llegó un segundo después y las tres quedamos ahí, en el suelo frente al altar, abrazadas y llorando, mientras 200 invitados nos miraban en shock absoluto. Lo siento, mamá, sollozaba Daniela. Lo siento tanto. Tenías razón. Tenías razón todo el tiempo, y yo no te escuché. Te traté horrible. Yo solo podía sostenerla y llorar con ella. Estás viva, mi amor. Eso es lo único que importa. Estás viva. El sacerdote, pálido como un fantasma, se acercó y puso su mano sobre la cabeza de Daniela. Hija, el cielo te protegió hoy, dijo con voz temblorosa. Dios puso ese celular en las manos correctas en el momento correcto. Las sirenas de la policía se escucharon afuera menos de 10 minutos después. Entraron 4 oficiales con uniformes azules y chalecos antibalas. Patricia se levantó inmediatamente y les mostró su celular con toda la evidencia fotografiada. Los oficiales leyeron, intercambiaron miradas, y uno de ellos habló por radio con voz baja. Después de varios minutos, se acercaron a Rodrigo. Señor Méndez, necesitamos que venga con nosotros a la estación para responder algunas preguntas sobre evidencia que hemos recibido relacionada con amenazas y conspiración. No lo arrestaron formalmente todavía. No tenían orden. Pero Rodrigo supo que no tenía opción. Si se negaba, solo confirmaría su culpa frente a 200 testigos. Esto es ridículo, murmuró, pero fue con ellos. También pidieron que Vanessa los acompañara para dar su testimonio. Ella gritó e intentó resistirse. Esto no tiene nada que ver conmigo, solo vine a una boda. Pero finalmente accedió cuando le explicaron que resistirse sería considerado obstrucción de justicia. Los sacaron de la iglesia. A Rodrigo con su traje de novio blanco pero sin esposas todavía. A Vanessa con su vestido rojo. Los invitados grababan todo con sus celulares. Los flashes de las cámaras llenaban el espacio. El escándalo sería total. Esto estaría en las noticias antes de que terminara el día. Pero no me importaba. Nada de eso importaba. Mi hija estaba viva. La había salvado. Había destruido su boda, su sueño, su felicidad. Pero la había salvado. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión imposible donde cualquier opción te destruye? ¿Donde no hay respuesta correcta, solo diferentes tipos de dolor? A veces el amor significa destrozar lo que más amas para salvarlo. ¿Habrías tenido el valor de hacer lo que yo hice? No me dejes ahora, porque las consecuencias de ese día apenas comenzaban a revelarse. Los primeros días después de ese altar se convirtieron en una pesadilla que parecía no tener fin. Llevé a Daniela a mi casa y la instalé en su antigua habitación, la que mantenía exactamente como ella la dejó cuando se mudó. Sus pósters de universidad todavía en las paredes, sus libros en el librero, su osito de peluche en la cama. Pensé que quizás eso le daría algo de confort, algún recuerdo de tiempos más simples, pero Daniela apenas notaba dónde estaba. Se metió a esa cama completamente vestida, con su vestido de novia arrugado y sucio, y no se movió. No habló. No comió. Solo se quedó ahí acostada mirando el techo con ojos vacíos. Patricia y yo nos turnábamos para quedarnos con ella. Nunca la dejábamos sola. Teníamos miedo de lo que podría hacer si la dejábamos. El trauma de descubrir que el hombre que amabas planeaba asesinarte es algo que no puedo ni empezar a comprender. Durante las primeras 2 semanas, Daniela no dijo una sola palabra.
solo lloraba. Lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas día y noche hasta que pensé que se deshidrataría. Intentaba darle agua, sopa, cualquier cosa. A veces tomaba un sorbo solo porque yo insistía. Pero la mayor parte del tiempo solo negaba con la cabeza y se volteaba hacia la pared. Patricia se quedó en mi casa con sus 2 hijos. Los niños, de 4 y 6 años, no entendían qué pasaba, pero sabían que su tía Daniela estaba triste. Entraban a su cuarto con sus juguetes, intentando animarla. «Tía Dani, ¿quieres jugar?», preguntaba el mayor, ofreciéndole su dinosaurio favorito. Y por breves momentos veía algo en los ojos de Daniela, algún destello de la persona que solía ser. Sonreía débilmente y acariciaba la cabeza del niño. «Gracias, mi amor. Quizás más tarde». Esos pequeños momentos eran lo único que me daba esperanza. Después de un mes desde el día del altar, Daniela comenzó terapia. Encontré una psicóloga especializada en trauma que vino a mi casa porque Daniela no podía ni siquiera pensar en salir. Las sesiones eran devastadoras. Yo me sentaba afuera de la habitación y podía escuchar el llanto de Daniela a través de la puerta. Mientras tanto, la investigación policial avanzaba. Rodrigo fue arrestado formalmente 2 días después del incidente en la iglesia, una vez que los detectives forenses verificaron la autenticidad de los mensajes del celular y obtuvieron la orden judicial correspondiente. Vanessa fue arrestada al día siguiente. Patricia había entregado toda la evidencia digital que guardó ese día. Las capturas de pantalla, las fotos, todo. Los detectives asignados al caso eran 2 hombres serios que vinieron a mi casa durante los primeros 3 meses para entrevistar a Daniela múltiples veces. Ella tuvo que revivir todo mientras ellos tomaban notas. Los detectives pidieron acceso completo al celular de Rodrigo y lo que encontraron fue aún peor de lo que imaginábamos. Conversaciones con prestamistas privados. Hombres peligrosos que le habían prestado grandes sumas de dinero para negocios que nunca existieron realmente. Rodrigo les debía casi 3 millones de pesos. Y estos no eran bancos con procesos legales ordenados. Estos eran hombres que cobraban sus deudas con violencia. En los mensajes, Rodrigo les había propuesto un trato. Él conseguiría el dinero del seguro de vida de su futura esposa y les pagaría su parte a cambio de que le perdonaran las deudas y lo dejaran en paz. Los prestamistas habían aceptado. Eran cómplices directos en el plan de asesinato. También encontraron algo que cambió completamente la investigación. Rodrigo había estado casado antes con Mónica Salazar, algo que mi investigador privado había encontrado pero solo como un divorcio breve en los registros. Lo que no sabíamos era que Mónica nunca se había divorciado. Mónica había muerto. Rodrigo había falsificado documentos de divorcio para ocultar su muerte. ¿Por qué? Porque Mónica había caído del balcón de su departamento en el 10º piso hace 5 años. La investigación de ese entonces concluyó que era suicidio. Mónica supuestamente sufría de depresión. Pero ahora, con esta nueva evidencia, los detectives decidieron reabrir ese caso. Mónica también tenía una póliza de seguro de vida, por 2 millones de pesos, y el beneficiario había sido Rodrigo como su esposo. Cuando Daniela se enteró de esto durante los primeros 3 meses, sufrió una crisis completa. Había otra antes que yo. Él ya hizo esto antes, ya mató a alguien y se salió con la suya. ¿Y yo iba a ser la siguiente?, gritaba entre sollozos incontrolables. Tuve que llamar a un médico de urgencia, quien le recetó sedantes fuertes solo para que pudiera dormir. La prensa descubrió la historia. No sé cómo, pero lo hicieron. Supongo que alguien de los 200 invitados habló. O quizás algún policía filtró información. De repente había reporteros acampando afuera de mi casa. Cámaras apuntando a mis ventanas. Llamando a mi puerta a todas horas. Los titulares estaban en todos lados. Madre heroica detiene boda segundos antes del sí, acepto al descubrir plan de asesinato. Novio planeaba matar a novia por herencia millonaria. El celular que salvó una vida. Tuve que poner cortinas gruesas en todas las ventanas. Patricia contrató seguridad privada para mantener a los reporteros fuera de mi propiedad. Pero el daño estaba hecho. La historia era pública.
y Daniela ahora no solo lidiaba con el trauma de lo que casi le pasa, sino también con la humillación pública de que todo el mundo conociera su historia. Rodrigo intentó contactarla desde la prisión preventiva donde lo tenían mientras esperaba juicio. Llamadas que fueron bloqueadas automáticamente. Pero también enviaba cartas durante los primeros 4 meses. Cartas que de alguna manera lograban llegar a mi buzón. Las interceptaba todas antes de que Daniela las viera. Eran manipuladoras en el sentido más vil de la palabra. Mi amor, esto es todo un malentendido terrible. Los mensajes eran solo fantasías. Yo nunca te habría hecho daño. Eres el amor de mi vida. Tu madre está paranoica. Ella manipuló todo. Por favor, ven a visitarme. Necesito explicarte. Te amo con todo mi corazón. Cada carta me daba náuseas. Este hombre, que había planeado fríamente el asesinato de mi hija, ahora jugaba la carta del novio malentendido. Las quemaba todas sin que Daniela supiera que existían. Patricia, con su eficiencia característica, contrató a los mejores abogados penalistas que pudo encontrar. Gastó una fortuna de sus propios ahorros. Ese monstruo va a pagar, hermana. Te lo prometo. Va a pudrirse en prisión por lo que intentó hacerte, le dijo a Daniela con determinación férrea durante esos primeros meses difíciles. Daniela estaba procesando no solo el horror de casi ser asesinada, sino también la vergüenza de haber sido tan completamente engañada. ¿Cómo no vi las señales? Lloraba una y otra vez en terapia. ¿Cómo pude ser tan estúpida, tan ciega? La terapeuta trabajaba con ella para hacerle entender que no era su culpa, que Rodrigo era un depredador experto que había practicado su actuación durante años, que había engañado a profesionales, a investigadores, incluso a la policía con la muerte de su primera esposa, que era un psicópata consumado y que el hecho de que Daniela confiara en él solo significaba que ella tenía un corazón puro capaz de amar genuinamente. Pero esas palabras no aliviaban el dolor. En una de las sesiones, la terapeuta le pidió a Daniela que revisara la relación buscando señales que había ignorado. Y Daniela comenzó a recordar cómo Rodrigo la presionó para acelerar la boda. ¿Por qué esperar cuando sabemos que nos amamos?, le decía. Cómo insistió en que pusieran una póliza de seguro para la luna de miel. Es solo una precaución, amor. Vamos a hacer actividades extremas. Si algo me pasa, quiero que estés protegida financieramente. Esas palabras ahora tenían un significado completamente diferente y siniestro. ¿Cómo eligió específicamente actividades de alto riesgo para la luna de miel? Rappel, paracaidismo, escalada en roca. Todo planeado meticulosamente para crear la oportunidad perfecta para un accidente que nadie cuestionaría. Una noche, escuché a Patricia consolando a Daniela. Estaba en la cocina preparando té cuando sus voces llegaron desde la sala. «Mamá se culpa, Patty», decía Daniela entre sollozos. «La escucho llorar por las noches. Piensa que debió hacer más, que debió obligarme a escuchar, que es su culpa que casi muera». Patricia respondió con firmeza. «Si mamá hubiera hecho más, la habrías odiado, la habrías cortado de tu vida. Ya sabes cómo eres, Daniela. Testaruda. Entre más alguien te dice que no hagas algo, más te empeñas en hacerlo. Mamá hizo lo que pudo sin perderte completamente. Y cuando tuvo la prueba, cuando tuvo ese celular en sus manos, actuó, te salvó. Eso es lo que importa». Pero Daniela no podía dejar de llorar. Fui tan horrible con ella. La llamé celosa, controladora. Le dije que arruinaba mi felicidad. Y todo el tiempo, ella solo intentaba salvarme. Entré a la sala sin poder contenerme más. «Daniela, mi amor, escúchame», dije arrodillándome frente a ella y tomando su rostro entre mis manos. «No te culpes. Rodrigo era un experto. Te manipuló como había manipulado a su primera esposa, como había manipulado a todos. Tú tienes un corazón puro. Amas genuinamente, y él usó eso en tu contra. Pero estás aquí, estás viva, y vamos a superar esto juntas». Las tres terminamos abrazadas en ese sofá llorando hasta que no quedaron más lágrimas. «Si no hubiera estado Patricia ahí como testigo», dijo Daniela después de un largo silencio. «Si hubieras estado sola, mamá,
Sin alguien más que confirmara lo que viste, Rodrigo habría dicho que estabas senil, confundida, que manipulaste el celular. Y yo le habría creído a él en lugar de a ti. Esa verdad nos golpeó a todas. Patricia salvó la situación tanto como yo. Su pensamiento rápido de fotografiar todo, de crear respaldo, de ser testigo creíble, fue lo que hizo posible que Daniela creyera. Juntas habíamos salvado su vida. Solas, cualquiera de nosotras habría fallado. Los meses siguieron pasando y el caso avanzaba por el sistema legal. A los 4 meses del día del altar, Rodrigo fue formalmente acusado de asesinato en primer grado de Mónica e intento de asesinato premeditado de Daniela. Daniela tuvo que dar declaraciones formales múltiples veces. Cada vez era como arrancarle una costra de una herida que apenas comenzaba a sanar. El caso de Mónica fue reabierto oficialmente. Los investigadores encontraron similitudes perturbadoras entre ambos casos. Mónica también tenía una póliza de seguro grande. También murió durante lo que se suponía que era su vida normal en su departamento. Pero ahora encontraron evidencia de que Rodrigo había estado investigando métodos para empujar a alguien de una manera que pareciera suicidio justo semanas antes de la muerte de Mónica. Su computadora tenía búsquedas borradas que los forenses lograron recuperar. ¿Cómo empujar a alguien sin dejar marcas? Ángulo de caída para simular suicidio. ¿Cuánto tiempo tarda investigación de muerte en balcón? Era evidencia circunstancial, pero junto con el patrón que mostraba el caso de Daniela, era suficiente. La familia de Mónica fue contactada. Su madre, una mujer mayor que había perdido a su única hija y que había vivido 5 años creyendo que se había suicidado por depresión, ahora sabía la verdad. Su hija había sido asesinada. Patricia organizó una videollamada entre Daniela y la madre de Mónica. Fue una de las cosas más emotivas y devastadoras que he presenciado. 2 mujeres conectadas por el mismo monstruo. Una que perdió su hija, otra que casi pierde su vida. Lloraron juntas. La madre de Mónica le dijo a Daniela con voz quebrada por el llanto y la edad: «Gracias a ti, mi hija finalmente tendrá justicia. Gracias a tu madre que te salvó, el hombre que mató a mi Mónica finalmente pagará». El juicio comenzó 8 meses después del día del altar. Fueron los siguientes 2 meses más intensos de nuestras vidas. Daniela tenía que ver a Rodrigo cada semana en las audiencias, en las presentaciones de evidencia, en los testimonios. Él siempre intentaba hacer contacto visual con ella, mirándola con ojos suplicantes, actuando el papel del novio destrozado cuya vida fue arruinada por un malentendido. Pero Daniela había aprendido. Nunca le devolvía la mirada. Se sentaba entre Patricia y yo, tomada de nuestras manos, mirando al frente. Fuerte, Patricia y yo testificamos. Conté exactamente lo que pasó ese día. Cómo el celular vibró, cómo vi el mensaje, cómo Patricia me ayudó a documentar todo. Rodrigo intentó desacreditarme. Su abogado, un hombre desagradable con traje caro, me acusó de ser una suegra celosa que inventó evidencia porque nunca acepté la relación. Pero la evidencia digital era irrefutable. Los mensajes no podían ser falsificados. Las fechas y horas eran verificables. La póliza de seguro falsificada existía. Los prestamistas arrestados testificaron para reducir sus propias condenas. Confirmaron todo. El plan completo, los porcentajes acordados, cómo Rodrigo les ofreció parte del dinero del seguro de Daniela. Él dijo que sería fácil, testificó uno de ellos, que ella confiaba en él completamente, que haría lo que él dijera, que el accidente sería perfecto. Escuchar esas palabras dichas en voz alta en una corte llena de gente hizo que Daniela temblara. La abracé con fuerza. «Respira, mi amor. Ya pasó. Estás aquí. Estás a salvo». La sentencia llegó finalmente casi 10 meses después de aquel día en la iglesia, después de semanas de testimonios y deliberaciones. El juez era un hombre mayor de rostro severo que había escuchado todo en silencio. Cuando anunció el veredicto, su voz retumbó en la sala. «Rodrigo Méndez, este tribunal lo encuentra culpable de asesinato en primer grado de Mónica Salazar, culpable de intento de asesinato premeditado de Daniela Torres, culpable de fraude y falsificación de documentos».
culpable de conspiración criminal. Hizo una pausa, miró directamente a Rodrigo. Sus acciones muestran un patrón de depredación calculadora. Usted es un peligro para la sociedad. Lo condeno a 35 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por 20 años. Daniela se derrumbó en mis brazos sollozando. Pero esta vez eran lágrimas diferentes. Lágrimas de alivio, de justicia finalmente servida. Vanessa, la amante cómplice, recibió 15 años. Los prestamistas entre 10 y 12 años cada uno. Cuando salimos de esa corte, Daniela caminaba diferente, más erguida, como si un peso enorme finalmente se hubiera levantado de sus hombros. ¿Crees que la justicia puede sanar el trauma? ¿O solo cierra un capítulo sin borrar las cicatrices? A veces ganar en la corte no significa ganar en la vida. Y el verdadero desafío apenas comenzaba. Aprender a vivir de nuevo después de que tu realidad fue destrozada. Sigue conmigo, porque lo que Daniela hizo con su dolor es lo que finalmente le dio verdadero sentido a todo. Un año completo pasó desde aquel día en el altar. 365 días de sanar lentamente, de reconstruir lo que Rodrigo destruyó, de aprender a confiar de nuevo. Daniela no regresó a su departamento, se quedó conmigo, y honestamente yo no quería que se fuera. Después de casi perderla, necesitaba tenerla cerca. Ver su cara cada mañana cuando bajaba a desayunar era un recordatorio de que la había salvado, de que las decisiones imposibles que tomé aquel día valieron cada lágrima, cada momento de duda. Patricia seguía viniendo todos los domingos con los niños. Habíamos desarrollado una rutina. Yo cocinaba un banquete completo y comíamos juntas en el jardín trasero. Los niños jugaban, Daniela los perseguía riendo. Y en esos momentos, viendo a mis 2 hijas juntas, viendo a mis nietos felices, sentía una paz profunda que no había experimentado en años. Pero también veía los cambios en Daniela, la forma en que se sobresaltaba con ruidos fuertes, cómo revisaba las cerraduras de las puertas 3 veces antes de dormir, las pesadillas que todavía la despertaban algunas noches gritando. El trauma no desaparece con una sentencia judicial, se queda, vive en tu cuerpo, en tus reacciones, en tus miedos. La terapia continuó. Daniela iba 2 veces por semana religiosamente, y lentamente, muy lentamente, comencé a ver destellos de la mujer que solía ser. Empezó a sonreír con más facilidad, a hacer bromas, a interesarse en cosas más allá de su propio trauma. Comenzó a leer de nuevo. Libros de autoayuda al principio, luego novelas, luego artículos sobre psicología del trauma y manipulación. Se obsesionó con entender qué le había pasado. No solo a ella, sino cómo funcionaban personas como Rodrigo. Cómo podían ser tan convincentes, tan encantadores, tan mortalmente peligrosos. Es como si tuvieran un manual, me dijo una vez mientras leíamos juntas en la sala. Todos usan las mismas tácticas, aceleran la relación, te aíslan de tu familia, te hacen dudar de tu propio juicio. Y para cuando te das cuenta, ya estás atrapada. Había dolor en su voz, pero también algo nuevo, comprensión. Y con la comprensión vino algo que no esperaba, un sentido de propósito. Un día, Daniela bajó a desayunar con una carpeta llena de papeles. Tenía esa expresión que reconocí de cuando era niña, y tenía una idea que la emocionaba. «Mamá, necesito hablar contigo sobre algo», dijo sentándose frente a mí con café caliente en sus manos. He estado pensando mucho sobre lo que me pasó, sobre Mónica, sobre cuántas mujeres hay ahí afuera en relaciones con hombres como Rodrigo, sin saber el peligro en que están. Escuché mientras ella exponía su plan. Quería fundar una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a mujeres en relaciones manipuladoras o abusivas. No solo refugios o líneas de ayuda, aunque eso también, sino educación, prevención, enseñar a las mujeres jóvenes cómo reconocer las señales de un depredador antes de involucrarse demasiado. Lo voy a llamar señales de amor tóxico, dijo con ojos brillantes. Voy a dar charlas en universidades,
Voy a usar mi historia completa, sin vergüenza, sin esconderme. Porque si mi experiencia horrible puede salvar, aunque sea a una mujer de pasar por lo mismo, entonces valió la pena. Me quedé sin palabras mirando a mi hija. Esta mujer que hace un año estaba tan destrozada que no podía levantarse de la cama. Esta mujer que consideró no seguir viviendo porque el dolor era demasiado. Ahora estaba aquí con un plan para convertir su trauma en salvación para otras. ¿Estás segura de esto, mi amor?, pregunté tomando su mano. Va a ser difícil. Revivir la historia una y otra vez frente a extraños. Exponerte públicamente. Daniela asintió con firmeza. Tengo que hacerlo, mamá. Tengo que hacer que esto signifique algo. No puedo cambiar lo que me pasó, pero puedo evitar que le pase a otras. Patricia se emocionó tanto con la idea que inmediatamente ofreció apoyo económico. Es la inversión más importante que jamás haré, dijo con convicción absoluta. Voy a fondear los primeros 2 años completos de operación. Oficina, materiales, personal. Todo. Entre las 3, diseñamos el programa. Daniela sería la cara visible, la que contaba su historia. Patricia manejaría las finanzas y la parte administrativa. Yo ayudaría con la logística y sería parte del equipo de consejería, compartiendo la perspectiva de una madre que casi pierde a su hija. Pero esto tomó tiempo. No fue inmediato. Durante el 2.º año después del altar, nos dedicamos a la planeación. Patricia trabajando en la estructura legal, consiguiendo el estatus de organización sin fines de lucro. Yo ayudando con la investigación de programas similares. Daniela preparándose emocionalmente para contar su historia públicamente. Tardamos 8 meses en obtener todos los permisos, conseguir el espacio, contratar al personal inicial. La primera charla de Daniela fue 2 años y medio después del día del altar. Para ese momento, ya había procesado suficientemente su trauma como para hablar públicamente sin desmoronarse. La primera charla fue en una universidad. Yo fui a escucharla, sentada al fondo del auditorio con Patricia. Ver a mi hija subir a ese escenario frente a 200 estudiantes jóvenes, tomar el micrófono y comenzar a contar su historia sin vergüenza, con la cabeza en alto, me hizo llorar. Mi nombre es Daniela, y hace 2 años y medio estuve a 10 minutos de casarme con un hombre que planeaba asesinarme, comenzó. El silencio en ese auditorio era absoluto. Y luego habló. Les contó todo. Cómo conoció a Rodrigo, las señales que ignoró, cómo su madre intentó advertirle, cómo reaccionó con enojo, cómo casi le costó la vida. Ustedes probablemente piensan que son demasiado inteligentes para caer en algo así, dijo mirando directamente a la audiencia. Yo también lo pensaba. Tengo maestría. Trabajo en corporativos. Me consideraba independiente y fuerte. Y aún así, un depredador experto logró manipularme completamente. Porque eso es lo que hacen. Son expertos. Han practicado durante años. Y sus víctimas no son mujeres débiles o tontas. Son mujeres normales que tienen la desgracia de cruzarse con un monstruo. Luego procedió a enseñarles las señales específicas, cómo los manipuladores aceleran las relaciones. Cómo te aíslan de tu familia haciéndote creer que nadie te entiende como ellos. Cómo crean dependencia emocional y financiera. Cómo te hacen dudar de tu propio juicio. Al final de la charla, había una fila de estudiantes esperando para hablar con ella. Algunas lloraban. Tu historia me abrió los ojos, dijo una chica joven con voz temblorosa. Mi novio hace exactamente lo que describiste. Acelera todo. Me aleja de mis amigas. Yo pensaba que era porque me amaba mucho, pero ahora veo que son tácticas de control. Daniela la abrazó. Termina esa relación. Hoy. No esperes a ver qué pasa. Si ves las señales, aléjate. La chica asintió llorando. Y yo supe en ese momento que Daniela había encontrado su verdadero llamado. Las charlas se multiplicaron lentamente durante ese 2.º y 3.er año. Daniela recibía invitaciones de universidades, empresas, organizaciones comunitarias. Su historia comenzó a viralizarse en redes sociales. Periódicos la entrevistaron. Programas de televisión la invitaron. Y con cada aparición,
más mujeres se acercaban con sus propias historias. Mujeres que estaban en relaciones peligrosas y que la historia de Daniela les dio el valor para salir. Mujeres que reconocieron las señales a tiempo gracias a lo que aprendieron en sus charlas. «Mamá, mira esto», me dijo Daniela una noche mostrándome su teléfono lleno de mensajes. Esta mujer me escribió que dejó a su novio después de escuchar mi charla. Investigó y descubrió que él tenía antecedentes de violencia que le había ocultado. Si se hubiera casado con él, no quiero ni pensar qué habría pasado. Leí el mensaje con lágrimas en los ojos. Mi hija estaba salvando vidas. Estaba convirtiendo su peor pesadilla en un faro de esperanza para otras. Patricia expandió el financiamiento durante el tercer año. Contrataron más personal. Abrieron una línea de ayuda a las 24 horas. Crearon materiales educativos. Hicieron alianzas con refugios para mujeres. La organización creció más rápido de lo que esperábamos. Un día, mientras preparaba la cena, Daniela entró a la cocina y me abrazó por detrás. «Gracias, mamá», dijo suavemente. «¿Por qué, mi amor?», pregunté volteándome para mirarla. «Por salvarme. Por tener el valor de arruinar mi boda. Por confiar en tu instinto cuando yo te decía que estabas loca. Por ser lo suficientemente fuerte para hacerlo más difícil». Las lágrimas corrían por mi cara mientras la abrazaba. Volvería a hacerlo 1000 veces, sin dudarlo ni un segundo. Daniela se separó y me miró con ojos serios. Lo sé, y ahora entiendo que eso es lo que significa el amor verdadero. No es solo estar ahí en los buenos momentos. Es tener el valor de hacer lo impopular, lo doloroso, lo que te convierte en la villana, si eso significa salvar a quien amas. Patricia entró en ese momento con sus niños. Los pequeños corrieron directamente a abrazar a su tía Daniela. Ella los levantó riendo, besándoles las mejillas. Y yo me quedé ahí observándolas. Mis 2 hijas, mis nietos, mi familia completa y viva. Patricia se acercó y puso su brazo alrededor de mis hombros. «Lo logramos, mamá», dijo suavemente. «Las 3 juntas. Salvamos a Daniela y ahora ella está salvando a otras». La cena esa noche fue especial. Daniela había preparado una presentación en su laptop para mostrarnos las estadísticas de la organización. En los primeros 2 años de operación, habían ayudado directamente a 150 mujeres a salir de relaciones peligrosas. Sus charlas habían alcanzado a más de 8,000 personas. Los mensajes de agradecimiento no paraban de llegar. «Miren este», dijo mostrando un email. Era de una madre cuya hija había asistido a una de las charlas de Daniela. «Mi hija reconoció las señales que usted describió en su novio. Investigamos y descubrimos que había estado casado antes y su ex esposa tenía una orden de restricción por violencia. Gracias a su valentía al compartir su historia, mi hija está a salvo». Daniela leyó el mensaje con voz emocionada. Patricia y yo la mirábamos con orgullo indescriptible. Esta era mi hija, la que casi perdí, la que salvé, y ahora ella salvaba a otras. Los niños, ajenos a la profundidad de la conversación, jugaban con sus juguetes bajo la mesa. Su inocencia era un bálsamo, un recordatorio de que la vida continúa, que hay bondad y pureza en el mundo a pesar de los monstruos que también existen en él. «Hermana, estoy tan orgullosa de ti», dijo Patricia con voz quebrada por la emoción. «Tomaste lo peor que te pasó en la vida y lo convertiste en algo hermoso, en algo que está salvando vidas». Daniela tomó la mano de Patricia y luego la mía. «Ustedes me salvaron. Mamá al tener el valor de interrumpir mi boda. Patricia al ser mi testigo, al documentar todo, al asegurarse de que no pudiera negar la verdad. Ahora yo salvo a otras. Es un ciclo. El amor salvó mi vida. Y ahora yo uso mi vida para salvar a otras». Brindamos esa noche, con vino para las adultas y jugo para los niños. Brindamos por la vida, por la familia, por el valor de hacerlo difícil, por las segundas oportunidades. Y mientras miraba alrededor de mi mesa, llena de las personas que más amaba en el mundo, pensé en ese día hace 3 años, en ese celular vibrando en mi bolso, en esos 10 minutos antes del sí acepto, en la decisión imposible que tuve que tomar.
Había destruido la boda de mi hija. Había arruinado su día perfecto. La había hecho llorar frente a 200 personas. Había destrozado sus sueños en un solo momento. Y lo volvería a hacer, sin pensarlo, sin dudarlo, porque ese es el amor de madre. Amor que salva aunque tenga que destruir primero. Amor que protege incluso cuando te odia por ello. Amor que nunca, jamás, se rinde. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre ser amado y hacer lo correcto? ¿Alguna vez has tenido que convertirte en el villano de la historia de alguien para salvarlo de sí mismo? El verdadero amor a veces significa exactamente eso. Y créeme, el final de esta historia te mostrará por qué cada lágrima, cada momento de dolor, valió absolutamente la pena. Estamos ahora 4 años después de aquel día en el altar. Hoy es domingo otra vez, y estoy en mi jardín preparando la mesa para nuestra cena semanal. El sol está comenzando a descender, pintando el cielo de naranjas y rosas. Las flores que planté hace 2 años están floreciendo hermosas. El aroma de la comida que preparé llena el aire. Y hay paz. Una paz profunda que viene de saber que tu familia está completa y a salvo. Escucho risas desde adentro de la casa. Los niños de Patricia, ahora de 8 y 10 años, corren por la sala jugando. Daniela está con ellos, persiguiéndolos y haciéndolos reír con esas carcajadas puras que solo los niños tienen. Patricia llega con su esposo cargando recipientes con postre. «Mamá, hice tu favorito», dice besándome la mejilla. «Pastel de 3 leches». Daniela sale al jardín con los niños colgándole de los brazos. Está radiante. Su cabello brilla bajo el sol. Su sonrisa es genuina y llega a sus ojos. Esta es la Daniela que casi perdí, la que salvé, la que se salvó a sí misma después, transformando su dolor en propósito. Se sienta a mi lado y me toma la mano. «Mamá, necesito mostrarte algo», dice con emoción contenida. Saca su teléfono y me muestra un video. Es de una de sus charlas recientes en una universidad grande. El auditorio está completamente lleno. Estudiantes sentadas en los pasillos, gente de pie en la parte de atrás, todas escuchando atentamente mientras Daniela cuenta su historia. Al final, una ovación de pie. Lágrimas en muchos rostros. «Pero mira esto», dice pasando a la sección de comentarios del video que fue publicado en línea. Miles de comentarios. «Tu historia me salvó la vida. Reconocí estas señales en mi relación y salí a tiempo. Gracias por tu valentía al compartir esto. Mi madre intentó advertirme sobre mi novio y yo no le hice caso, igual que tú. Después de ver esto, finalmente la escuché». Daniela tiene lágrimas en los ojos. «Mamá, mira cuántas mujeres están siendo salvadas porque tú tuviste el valor de salvarme a mí primero. Mi corazón se siente tan lleno que podría explotar. Cuéntame las últimas noticias de la organización», le pido mientras Patricia se une a nosotras en la mesa. Los niños están ahora con su padre construyendo algo con bloques. Daniela saca una carpeta. «Este mes ayudamos a 32 mujeres a salir de relaciones peligrosas. 3 de ellas descubrieron que sus parejas tenían antecedentes violentos que les habían ocultado. Una descubrió que su novio tenía otra familia en otro estado. Otra encontró que su prometido tenía deudas masivas y planeaba usar su dinero para pagarlas». Patricia añade datos. «Financieramente, la organización está estable. Tenemos suficientes donaciones para operar los próximos 3 años sin preocupaciones. Y estamos recibiendo solicitudes de otras ciudades para que Daniela vaya a dar charlas». Daniela asiente emocionada. «El próximo mes voy a dar una charla en un Congreso Nacional de Salud Mental. Van a estar psicólogos, trabajadores sociales, educadores de todo el país. Quieren que les enseñe a identificar las señales de manipulación para que puedan ayudar a sus propios pacientes y estudiantes. Me siento tan orgullosa que no encuentro palabras. Mi hija, la que estuvo tan rota hace 4 años, ahora es una líder reconocida en prevención de violencia y manipulación. ¿Y qué hay de ti, mi amor?», pregunto tocando suavemente su mejilla. «¿Cómo estás tú, realmente?». Daniela piensa un momento antes de responder. «Estoy bien, mamá, de verdad.
Todavía tengo pesadillas ocasionalmente. Todavía me sobresalto con ciertos sonidos. La terapeuta dice que el trauma nunca desaparece completamente. Solo aprendes a vivir con él. Pero estoy feliz. Tengo propósito. Tengo a ustedes. Tengo una vida llena de significado. Rodrigo intentó destruirme, pero en cambio, sin quererlo, me dio el camino hacia mi verdadero propósito. ¿Has pensado en, ya sabes, salir con alguien de nuevo? Pregunta Patricia con delicadeza. Es una pregunta que todas hemos evitado hacer durante años. Daniela sonríe. He tenido algunas citas, nada serio todavía. Pero estoy abierta. Ya no tengo miedo, porque ahora sé exactamente qué señales buscar. Y más importante, ahora escucho a mi familia cuando tienen preocupaciones. Nunca más voy a ignorar su instinto, mamá. Nunca más. Me aprieta la mano. Patricia se une al abrazo. Cuando el correcto llegue, lo sabremos todas, dice Patricia. Y esta vez, mamá te creerá cuando digas que es un buen hombre, añade Daniela riendo. Y yo te creeré cuando me digas que es bueno, respondo sonriendo. La conversación naturalmente se mueve hacia aquel día. Es inevitable. Cada reunión familiar eventualmente llega ahí, al día que cambió todo. Mamá, ¿qué sentiste cuando viste ese mensaje?, pregunta Daniela. Es una pregunta que me ha hecho antes, pero que parece necesitar escuchar una y otra vez. Cierro los ojos recordando. Terror puro, mi amor. Terror absoluto. Tenía minutos, literalmente minutos para decidir. Sabía que si te mostraba ese celular, tu día perfecto se destruiría. Tu sueño de la boda hermosa se convertiría en pesadilla. Probablemente me odiarías. Pensarías que estaba loca, celosa, inventando cosas. Pero sabías que si no hacías nada, empieza Patricia. Si no hacía nada, en 6 meses estaría eligiendo un ataúd para mi hija. Termino con voz quebrada. Estaría enterrando a mi bebé y viviría el resto de mi vida sabiendo que pude haberla salvado y no lo hice. Esa no era una opción. Nunca fue una opción. Daniela tiene lágrimas corriendo por su cara. Fue la decisión más difícil que tomé en mi vida, pero también la más fácil. Porque cuando se trata de la vida de tu hija, no hay realmente decisión. Haces lo que sea necesario, incluso si eso significa que te odie por el resto de su vida. Yo también tenía miedo, añade Patricia. Miedo de que no nos creyeras, hermana. Miedo de que Rodrigo lograra convencerte de que mamá y yo estábamos locas. Por eso fotografié todo. Por eso creé respaldo, porque sabía que él intentaría manipular la situación. Daniela toma las manos de ambas. Si ustedes no hubieran estado juntas ese día, si mamá hubiera estado sola, sin testigo, yo no les habría creído. Rodrigo me habría convencido de que mamá manipuló el celular, que estaba senil, que inventó todo por celos, y me habría casado con él, y ahora estaría muerta. El peso de esa verdad nos envuelve. El silencio que sigue es profundo. Los niños siguen jugando ajenos a la gravedad de nuestra conversación. Finalmente hablo con voz suave pero firme. Desde el día que las parí, a ambas, tuve este radar interno. Este instinto que me alerta cuando algo amenaza a mis hijas. Con Rodrigo, ese radar no paraba de gritar alarmas. Pero dudé de mí misma. Pensé, tal vez soy yo. Tal vez soy una madre controladora que no puede soltar. Tal vez estoy siendo injusta con él. Pero no lo eras, dice Daniela firmemente. Tu instinto estaba correcto, como siempre lo está, y yo fui una tonta por no escucharte. No eras tonta, interrumpo. Eras una mujer enamorada siendo manipulada por un experto. Rodrigo había practicado durante años. Mató a su primera esposa y se salió con la suya. Tú nunca tuviste una oportunidad contra él. Nadie la tendría. Patricia agrega. Ese celular fue un regalo del universo, o de Dios, o del destino, como quieras llamarlo. Rodrigo lo olvidó contigo justo antes del altar. Ese mensaje llegó en el momento exacto. 1 minuto más tarde y ya habrías dicho, sí acepto. Daniela asiente. No fue solo el universo, fue mamá prestando atención. Otra persona habría ignorado ese mensaje, habría respetado la privacidad. Pero tú confiaste en tu instinto.
Viste algo extraño y lo investigaste. Eso me salvó. Pienso en todas las madres que tienen ese mismo instinto. Ese radar interno gritando que algo está mal. Madres que son llamadas controladoras, entrometidas, celosas, incapaces de dejar ir. Madres cuyos hijos no las escuchan hasta que es demasiado tarde. ¿Cuántas Danielas hay ahí afuera que no tuvieron suerte? ¿Cuántas madres llegaron tarde, sin pruebas, sin testigos, y ahora visitan tumbas en lugar de tener cenas dominicales? Por eso hago lo que hago, dice Daniela como si leyera mis pensamientos. Por todas las que no tuvieron una madre como tú. Por todas las que no tuvieron un celular que vibrara en el momento exacto. Por todas las que no tuvieron suerte. Yo les debo mi vida a ustedes dos. Y ahora dedico esa vida a salvar a otras. La cena continúa con conversaciones más ligeras. Los niños comen y ensucian todo como solo los niños pueden. Patricia y su esposo cuentan historias divertidas. Daniela muestra fotos de su nueva oficina que la organización acaba de abrir. Hay risas, hay amor, hay vida. Después de comer, mientras recojo los platos, observo a mi familia. Patricia ayudando a sus hijos a lavarse las manos. Su esposo limpiando la mesa. Daniela jugando en el jardín con los niños persiguiéndolos entre las flores. Y siento gratitud profunda. Gratitud por ese celular que vibró. Gratitud por haber confiado en mi instinto. Gratitud por Patricia que estuvo ahí como testigo. Gratitud porque Daniela sobrevivió y se convirtió en esta mujer increíble. Daniela entra y me abraza por detrás mientras lavo platos. ¿En qué piensas, mamá?, pregunta suavemente. En ese vestido de novia que nunca usaste, respondo. En cómo lo donaste para que otra novia lo usara. En cómo tomaste algo que representaba tu peor pesadilla y lo convertiste en esperanza para otra persona. Daniela asiente. Así como tomé mi trauma y lo convertí en mi organización, en mi propósito, en la forma de salvar a otras. Se queda callada un momento. Sabes, a veces pienso en cómo sería mi vida si me hubiera casado con él. Si tú no hubieras visto ese mensaje, o si lo hubieras visto, pero no hubieras tenido el valor de actuar. Estaría muerta, mamá, sin duda. Rodrigo habría ejecutado su plan perfectamente en la luna de miel. Habría cortado esa cuerda. Yo habría caído, y él habría llorado en mi funeral mientras planeaba cómo gastar el dinero del seguro. Las lágrimas corren por su cara, pero hay fortaleza en su voz. Pero no pasó, porque tú me salvaste, porque Patricia te apoyó, porque juntas fueron más fuertes que él, y ahora tengo esta vida, esta familia, este propósito. Cada mujer que salvo es gracias a ustedes. Cada vida que cambio es porque ustedes cambiaron la mía primero. Patricia entra a la cocina en ese momento y se une al abrazo. Las tres quedamos ahí paradas, abrazadas, llorando y riendo al mismo tiempo. Juntas somos invencibles, dice Patricia. Las tres, siempre. Los niños corren hacia nosotras y nos abrazan las piernas sin entender por qué lloramos, pero sabiendo que necesitan estar ahí. Y en ese momento, en mi cocina llena de mi familia, rodeada de amor y vida y esperanza, sé con absoluta certeza que todo valió la pena. Cada lágrima derramada, cada noche sin dormir, cada momento de duda, el horror de ese día en el altar, la agonía de ver a mi hija destruida, todo, absolutamente todo, porque al otro lado de ese infierno estaba esto, esta vida, esta familia, este amor, este propósito. Esa noche, cuando todos se han ido y la casa está en silencio, me siento en mi silla favorita junto a la ventana. Miro las estrellas comenzando a aparecer en el cielo oscurecido. Y pienso en todas las madres que me están escuchando ahora, las madres que tienen ese instinto gritando, ese radar interno alertándolas de que algo está mal, las madres cuyos hijos no las escuchan, las madres que son llamadas controladoras, celosas, incapaces de dejar ir. A ustedes les digo esto con todo mi corazón. Confíen en su instinto. Ese radar maternal existe por una razón. Millones de años de evolución lo pusieron ahí para proteger a sus hijos. No lo ignoren, no lo descarten, no dejen que nadie las convenza de que están locas. Si algo se siente mal,
Probablemente lo está. Si alguien les da mala espina, hay una razón. Su cerebro está procesando señales que su mente consciente no puede articular todavía. Escúchenlo. Y si tienen que tomar una decisión difícil, si tienen que convertirse en la villana de la historia de su hijo para salvarlo, si tienen que destruir su felicidad temporal para proteger su vida, háganlo, sin dudarlo, sin disculparse, porque el amor verdadero a veces significa exactamente eso. Significa tener el valor de hacer lo impopular, lo doloroso, lo que te convierte en el enemigo, si eso significa que la persona que amas sigue viva. Aquel celular vibró en el momento exacto en que mi hija me lo entregó. Algunos dirían coincidencia. Yo digo que fue intervención divina, el universo dándome la herramienta que necesitaba para salvar a mi hija. Pero la verdad más profunda es esta. Yo estaba lista para luchar por mi hija desde el momento en que nació. Ese mensaje solo me dio las armas para la batalla más importante de mi vida. Y Patricia, mi hija menor, fue mi escudo y mi testigo. Juntas salvamos a Daniela. Juntas demostramos que el amor de familia es más fuerte que cualquier depredador. No pude evitar que Daniela conociera a Rodrigo. No pude evitar que se enamorara de él. No pude evitar que sufriera. Pero sí evité que se casara con él. Sí evité que muriera. Y a veces, eso es lo único que una madre puede hacer. Estar presente, estar alerta, estar lista, para ese momento en que la verdad finalmente se revela, para ese momento en que tienes que actuar sin importar el costo. Algunos me dijeron que arruiné la boda de mi hija. Yo digo que le salvé la vida. Y volvería a hacerlo 1000 veces más, 1.000.000 de veces más, sin pensarlo, sin dudarlo, porque eso es lo que hacen las madres. Protegen, siempre, sin importar el costo, sin importar si las odian por ello, sin importar si las llaman locas o controladoras o entrometidas. Protegen. Y si mi historia puede dar valor, aunque sea a una madre, para confiar en su instinto, para actuar cuando ese radar interno grita, para tener el coraje de hacer lo difícil, entonces todo lo que pasamos valió la pena. Daniela está viva, está sana, está feliz, está salvando a otras, y cada noche, antes de dormir, entra a mi cuarto, me da un beso en la frente y me dice que me ama, que soy la mejor mamá del mundo, y yo le digo que ella es mi milagro, mi segunda oportunidad. Mi prueba de que el amor verdadero puede conquistar incluso al mal más calculado. Así que a todas las madres escuchando esto, a todas las abuelas, a todas las hermanas y tías y amigas que tienen ese instinto sobre alguien en la vida de una persona que aman, no se callen, no ignoren esa voz, no permitan que las hagan dudar de sí mismas. Actúen, porque un día esa persona a la que salvaron vendrá a ustedes, como mi Daniela viene a mí, y les agradecerá por haber tenido el valor de ser la villana de su historia para salvarles la vida. Y no habrá sensación más hermosa en el mundo que esa. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.